repasar los diferentes tipos de enlaces. He añadido nuevas diapositivas sobre algunos temas que su maestra incluye y no habíamos revisado aquí, que desconocía lo que estaban viendo. Ahora que me han compartido el documento, que sé qué es lo que están viendo, pues he añadido este material. Muy bien. Pregunta número 1. ¿Entre qué grupos se genera un enlace iónico? Tenemos certeza de que se genera un enlace iónico sin necesidad de restar los coeficientes de electronegatividad. Repito, ¿entre qué grupos hay certeza de que se genera un enlace iónico? ¿Algún voluntario? Halógenos y metales alcalinos. Y alcalinoterrios, ¿no? Pero bien, tuviste uno de los dos correcto. Luis, Pasó. nada más. Me voy a salir porque estoy teniendo problemas con la aplicación y voy a volver a entrar. Órale, Javier, sin problema. Sí, gracias. Grupos opuestos, ¿vale? Para que la diferencia de electronegatividad sea lo suficientemente grande. Segunda pregunta. ¿Qué caracteriza un enlace covalente coordinado? ¿En qué se distingue? ¿Cuál es su característica distintiva? A ver, yo elijo alondra de Lira. Es la respuesta. Características de un enlace covalente coordinado. Alondra, ¿estás ahí? No, profe, no recuerdo cuál era la respuesta. Gerardo, ¿recuerdas? Gerardo de la Fuente. No recuerdo muy bien, pero lo único que recuerdo era que uno de los dos átomos que forman un enlace se autocompletan. No recuerdo bien. Sí, no hay problema. Para eso es esto, ¿no? ¿Alguien que lo recuerde? Si no, voy yo. Dos electrones, ¿no? Un par electrónico. Correcto. Uno de los elementos aporta los dos electrones y el otro un orbital vacío. Eso no pasa en los covalentes polares y no polares. Ahí cada elemento aporta un electrón o dos electrones, ¿no? O tres. Pero siempre es a la par. Tercera pregunta. ¿Cómo podemos saber el número de electrones de valencia de un elemento? ¿Cómo podemos saber el número de electrones de valencia de un elemento? Elizabeth Ortiz. El número de electrones de valencia de un elemento, ¿cómo lo sabemos? Creo que es el peso, ¿no? El peso, no estoy de acuerdo. Alondra, ¿te la sabes o no? ¿Cómo calcular el número de electrones de valencia, Alondra? ¿Javib? Por la masa. La masa tampoco. Javib, Emiliano Enríquez Cruz. En la configuración electrónica, en los que tienen el número principal n mayor. Correcto. Tenemos un ejemplo. Carbono, número 6.
1s2, 2s2, 2p2. ¿Cuáles son los de valencia? Todos los que están en el nivel de energía mayor, en este caso 2. Los 2 de S, los 2 de P. Tiene 4 electrones de valencia. Siguiente pregunta. ¿Cuántas moléculas hay en un mol de ácido sulfúrico? .022 por 10 a la 23. Gracias. Siguiente. ¿A qué familia pertenece el aluminio? ¿A qué familia de la tabla periódica pertenece el aluminio? Pueden ver su tabla si es que lo necesitan. ¿No son metales del bloque P? Metales del bloque P o metales verdaderos. Gracias. La última. ¿Alguien que me pueda decir la configuración electrónica del magnesio sin ver la tabla? Configuración electrónica del magnesio sin ver la tabla periódica. Para eso tienen que saber qué número atómico es el magnesio, por supuesto. ¿Algún valiente? ¿Alguna valiente? El miedo, lo peor que puede pasar es que esté mal. Y aprendes del error. ¿Qué más? Sí es 12. Es el 12, correcto. ¿Me puedes decir la configuración? 1s2, 2s2, 3p6, 3s2. Sí, ya llevo 12. A ver, 1s2, 2s2, sí estoy de acuerdo. ¿Qué sigue de 2s2? 2p6, ¿Y luego? 3s2. Eso sí. Excelente. Entonces, vamos a retomar. Voy a volver a presentar algunas diapositivas de los enlaces iónicos y covalentes con anexos, con ciertos temas, ciertas ideas que están en su documento que hizo su maestra. Y yo no había tratado porque desconocía lo que estaban viendo. Además, es una oportunidad para todas aquellos que están un poco perdidos todavía en el tema o que se reincorporan a este círculo. Voy a ir considerablemente rápido, dado que es un repaso, salvo en las diapositivas nuevas. Una vez terminado esto, abordamos el tema de uniones intermoleculares. Ojalá y terminemos todo eso el día de hoy. Bien. Entonces, enlaces, partiendo del hecho de que ya saben configurar. Una molécula es un conjunto de 2 o más átomos. Esos átomos tienen que estar pegados de alguna manera. De esta manera son los enlaces químicos. Son fenómenos electrónicos. Protones y neutrones no intervienen. Y no cualquier tipo de electrones, tienen que ser electrones de la capa externa, también conocidos como electrones de valencia. Primero distinguimos entre enlaces iónicos y covalentes. En ambos, los átomos se unen para formar moléculas. En ambos, se da el fenómeno a través de electrones de valencia. La diferencia fundamental es que en los enlaces covalentes hay compartición de electrones, los orbitales se juntan, mientras que en los enlaces iónicos hay transferencia de los mismos. Es decir, un proceso redox, un átomo que se reduce y otro que se oxida, formación de iones. Para que los átomos se mantengan estables dentro de una molécula, tienen que completar su capa de valencia. Casi siempre se hace con 8 electrones. Por lo tanto, se llama ley del octeto. 8, como los tentáculos de los pulpos. Aunque hay algunos que son incapaces de generar este octeto, dado que solamente tienen orbitales S. Por lo tanto, con 2 electrones de valencia se estabilizan. En teoría, estos 4. Aunque ahorita veremos que el berilio no siempre. Bien. La última vez que vimos esto, les avisé que había octetos atípicos. Es decir, átomos que logran su estabilidad con un número distinto a 8, o en este caso, también distinto a 2.
Vamos a revisarlos, dado que están incluidos en su material de su curso. Antes, una reflexión que ya he hecho con ustedes y que es importantísima como científicos, científicas en formación. La ciencia no es un proceso deductivo. Las matemáticas sí, pero las matemáticas no son ciencia. Son una herramienta poderosísima para la ciencia, pero no son ciencia. La ciencia es experimental, matemáticas no. Y la ciencia es inductiva, no deductiva. ¿Esto qué significa? Que todo lo que hemos estudiado en ciencia cuadra a nuestras teorías en un alto porcentaje de los casos, pero jamás en todos. Por lo tanto, esa idea viejísima de que la ley es absoluta es falsa. En ciencia no hay absolutos. Esto se explica con el pensamiento de David Hume, uno de los grandes filósofos de todos los tiempos, por muchos considerado el mejor de todos. Hay una paradoja, realmente estableció, no es paradoja, más bien es una fábula. La estableció, de hecho, un filósofo posterior a Hume, basado en las ideas de Hume. Es la fábula del pollo o del pavo inductivista. Un pavo que desde que llegó a una granja, todos los días cuando salía el sol, le daban de comer. Se salía el sol, le daban de comer. Salía el sol, le daban de comer. Ese jarraco no tenía motivos para dudar que eso iba a cambiar algún día, porque todos los días de su vida salía el sol y le daban de comer. Pero llegó un día en que salió el sol y era Acción de Gracias, o Navidad, lo que más te guste, y lo mataron y se lo comieron. Es muy probable que mañana salga el sol. Es muy probable que mañana despiertes. No absoluto. Casi todos los fenómenos, repito, en ciencia se acoplan a una teoría. No todos. Siempre hay excepciones en todo. Porque la ciencia es inductiva. Entonces, vamos a hablar primero del berilio. El berilio es el cuarto elemento de la tabla periódica. Tiene 4 electrones totales, dado que tiene 4 protones. Z igual a 4, igual a 0. Su configuración es la siguiente. 1s2, 2s2. ¿Sí? Ok. El berilio está en una posición muy interesante, ¿no? Porque tiene solamente orbitales S y están llenos. No sé si te habías dado cuenta, pero el berilio como que parece gas noble, ¿no? En teoría ya está lleno. Aún así hay compuestos de berilio. No pertenece a los gases nobles. Como rayos. Bueno. Para empezar a entender qué onda con el berilio, vamos a analizar uno de sus compuestos más famosos. De hecho, está referido en el documento que me compartieron. Aquí está en inglés, ¿no? El beryllium hydride o hidruro de berilio o hidruro berílico. ¿Te acuerdas de los hidruros? Seguramente los revisaste en tu curso de nomenclatura en bachillerato. Los hidruros son compuestos binarios que se parecen a los ácidos, pero no son ácidos. Los ácidos hidrácidos, como el ácido clorhídrico, son no metálicos y el hidrógeno actúa con valencia +1. En los hidruros, en cambio, la pareja del hidrógeno es un metal, como el berilio, y el hidrógeno con valencia -1. Por lo tanto, un hidruro en agua no libera cationes de hidrógeno y no es un ácido. Es el típico ejercicio que te ponen adrede, con maldad, en un examen para que te confundas y lo clasifiques como ácido, ¿no? Compuestos binarios de hidrógeno y un metal, para no hacerla más larga. Ok, la fórmula del hidruro de berilio es BeH2. Y ahí tenemos su diagrama de Lewis. Cada hidrógeno tiene un electrón. El berilio tiene 2 de valencia. Si vemos el diagrama de Lewis, no genera mucho conflicto, salvo que el berilio no genera octeto. El problema es que los 2 electrones de berilio están en un orbital S. Y los orbitales S nomás le caben 2. ¿Cómo va a meter otros 2 de hidrógeno, no? ¿Sí me sigues? Los hidrógenos no hay problema. Tienen 1, les queda espacio para 1. 2 logran su estabilidad. Esos son totalmente lógicos. El berilio sí tiene 2 electrones de valencia, pero esos 2 están en orbital S, están en 2s.
Y los orbitales S tienen un cupo máximo de 2 electrones. ¿Cómo rayos les va a caber uno más de cada hidrógeno? O sea, 2 más. ¿Qué está pasando ahí? Es un contraejemplo, es un caso atípico, acuérdate. Es algo que se sale de la norma. Y la mejor imagen que tengo para poder explicar lo que pasa es esta. No sé si ha sido alguna vez alguna taquería o birriería en donde tengan un local y adentro del local hay mesas y aún así utilizan la calle, ¿no? Invaden la calle. Hay, por ejemplo, una taquería, unos tacos de colores muy famosos acá en el centro, en la calle Guzmán, donde está una tortillería. No es un ataque a los tacos, son muy buenos, pero no puedes pasar por ahí como transeúnte. Está invadido de sillas. Hay una taquería en Petróleos Mexicanos que es igual, una birrería. Tienen su espacio, invaden espacio público, un espacio que no les corresponde, no tienen propiedad sobre él, pero se lo dueñan. Resulta que después de los orbitales S, hay espacio P, orbitales P, y elementos como el berilio no tienen electrones en P, se expanden, se pueden expandir. Sí. ¿No? Ve lo que está pasando. Primero el esquema moradito de arriba. Sí, antes de la hibridación. Before. 1s2, 2s2. ¿Sí? Es la configuración que sabes construir. Sin embargo, el berilio, cuando se encuentra sometido a ciertas variables, por ejemplo, la presencia de hidrógeno, se hibrida. Agarra orbitales P. Están ahí después de los S. Jamás los ocupa más que en una hibridación. Y primero lo que hace es una promoción electrónica. Es un electrón de 2s a 2p. Repito, es como si fuera la calle del taquero, ¿no? No es su propiedad original, pero se adueña de ella. Y una vez que pasa el electrón de 2s a 2p, lo cual puede hacer porque es el mismo nivel de energía, número cuántico principal N2, los junta, los hibrida. Y ahora ya no son orbitales ni S ni orbitales P, son orbitales SP. Como si tuvieras un vaso de agua de limón y un vaso de agua de Jamaica. Son 2 vasos, ¿no? Si tienes una jarra, mezclas los 2 vasos, agitas muy bien y los vuelves a servir. Siguen siendo 2 vasos, pero ahora son de Jamaica y limón. Ya no son de Jamaica ni de limón, están mezclados. Igual aquí, había un orbital S y un P, se mezclaron, quedaron 2 orbitales híbridos SP. Y si te das cuenta, con los 2 orbitales híbridos SP, sigue el principio de Hunt. Tenemos orbitales semillenos, 2 de hecho, un electrón en cada orbital híbrido, en donde se pueden generar 2 enlaces. ¿Esto pasa en todos los elementos? No, es un contraejemplo, es un caso típico, pero pasa, ¿no? En la naturaleza del mundo. Ojalá y todo se adecuara a nuestras explicaciones y a nuestras predicciones, pero hay casos que no. Ojalá y todas las personas se les quitara el dolor de cabeza con 2 aspirinas y nadie se muriera por eso, o tuviera una reacción alérgica peligrosísima. Las hay, ¿no? Siempre hay casos atípicos. Entonces, una vez más, el berilio tiene configuración 1s2, 2s2. En esa configuración no puede hacer enlaces. Sin embargo, cuando se somete a ciertas variables, como la presencia de otros elementos, en este caso hidrógeno, para formar el hidruro, el berilio se expande al siguiente espacio, a la siguiente zona espacial. Serían orbitales P de energía 2, 2p. Primero pasa un electrón de 2s a 2p, es como sacar una silla del local y ponerla en la calle. Y después los hibrida. ¿No? Solamente así, con 2 orbitales híbridos, cada uno con un electrón, puede generar 2 enlaces. Y además, no solo eso, llenar esos 2 estabiliza. Tenemos al berilio, que se estabiliza con 4 electrones de valencia, explicado por una hibridación de orbitales con su respectiva promoción electrónica, con la respectiva traslocación de un electrón de 2s a 2p. ¿Sí? Y no es el único. Afortunadamente, como ocurre con las configuraciones electrónicas, son contados los casos atípicos.
y los podemos memorizar. Bien. Berilio, como ya dije, forma cuartetos, no octetos. Este ratito veíamos el caso del hidruro berílico. Ahora tenemos el dicloruro de berilio. Mismo caso, ¿no? Los hidrógenos requieren un electrón para completarse, los cloros también, ¿no? Es que el cloro sí sigue el octeto. El berilio se estabiliza con 4 electrones. Luego tenemos al boro. En este caso, en el dicloruro de boro. En esta molécula, en esta sal, el boro se estabiliza con 6 electrones. Azufre, en la molécula de hexafluoruro de azufre, se estabiliza con 12. Tenemos elementos que se estabilizan con 8, la mayoría octeto, unos cuantos con dueto, unos raros con 4, cuarteto, 6, sexteto o 12, doceto. En todos estos hay una explicación que no sirve para hacer predicciones en otros elementos, que no aplica, pero sí para explicar lo que está pasando aquí. Por ejemplo, en este recuadro de acá abajo tenemos la configuración del azufre. ¿Quién me puede decir la configuración del azufre, por favor? Aunque esté viendo la tabla, no importa. Azufre rápido, configuración. ¿Yo elijo? Bien. Bueno, A ver, Jair, es como tributo. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3S2 y 3P4. Ok, como se ve aquí, ¿no? Lo que estamos viendo es la configuración terminal. Solamente la del nivel energético mayor, es decir, la de 3. O Javi, 3S2, 3P4, y estoy de acuerdo. ¿Bien? Ahora, ¿cómo explicamos el doceto? Necesitaríamos 6 orbitales semillenos, ¿no? Para que se genere un enlace covalente se requiere, además de la diferencia de electronegatividad, que haya un orbital semilleno. Covalente, claro, covalente no polar, el coordinado es aparte. ¿Sí? Si lo vemos en su configuración original, pues nomás puede generar aquí 2 enlaces, ¿no? Y completaría el octeto. Sin embargo, en este caso, en el hexafluoruro de azufre, tenemos promoción electrónica, mismo fenómeno que ocurrió en el hidruro de berilio. Después de los orbitales P tenemos espacio D. ¿Qué hace el átomo de azufre? En este caso particular, no siempre lo hace el azufre, en el ácido sulfúrico no lo hace, solamente en ciertos elementos, en ciertas moléculas, pasa electrón de S a D, a D1, y el otro de P1 a D2. Si tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 orbitales semillenos. Al completar esos orbitales, va a tener 2 electrones de valencia y se va a estabilizar. Repito, afortunadamente esto no son patrones, no es algo que tengamos que ver en muchos casos. De hecho, su misma maestra lo dice en su documento, ¿no? Son casos raros, pero existen. No más, fósforo, en el caso del pentacloruro de fósforo, se estabiliza con 10 electrones, mismo fenómeno. Y aquí tenemos al cloruro de berilio, que ya lo había pasado anteriormente, explicado con la configuración, que es prácticamente lo que pasa en el hidruro de berilio. Moción electrónica y hibridación de orbitales. Este tema de hibridación de orbitales lo voy a retomar a continuación cuando hable de enlaces covalentes dobles y triples. Lo que explica las dobles o triples ligaduras entre átomos de carbono. ¿Sí? Bien. Entonces, sea como sea, octeto, dueto, cuarteto, deseto, doceto, etcétera, tiene que completar la capa de valencia. Eso sí no cambia, ¿no? Nada más que la forma en que se completa, pues varía. Aunque podemos decir, la mayoría de los casos son 8. Algunos cuantos de 2 y los casos atípicos. Y entonces todos los elementos reaccionan entre sí para formar compuestos, para formar moléculas, salvo los gases nobles porque ya tienen la capa de valencia completa.
aunque repito, también hay casos atípicos. Moléculas de flúor con gases nobles. Bueno, para entender cómo se forman los enlaces, decíamos, necesitamos un concepto propuesto por el gran Linus Pauling, 2 veces casi 3 ganador del premio Nobel, que es la electronegatividad. Capacidad que tiene un átomo para robar los electrones de valencia de otro átomo. Es una propiedad periódica. Hoy vamos a revisar otras propiedades periódicas aparte de la electronegatividad. Son periódicas porque se repiten a lo largo de la tabla y siguen patrones. En el caso de la electronegatividad, aumenta hacia la derecha y hacia arriba sin encontrar los gases nobles. Por lo tanto, flúor es el elemento más electronegativo y francio el menos. Esto claramente se pasa a nivel cuantitativo gracias a Pauling y su tabla. Entonces, esa tabla nos permite determinar el tipo de enlace que se da entre 2 elementos. En el enlace iónico, me he llamado enlace electrovalente, es un término que utiliza su maestra, se da la transferencia o robo de electrones, es decir, el proceso redox. Un átomo se reduce, otro se oxida. El más electronegativo se reduce, el menos electronegativo se oxida. Los metales se oxidan, los no metales se reducen. Elementos de la derecha se reducen, elementos de la izquierda se oxidan. ¿Sí? La oxidación-reducción produce iones, cation y anión. Anión, átomo con carga negativa, o sea, reducido. Cation, átomo con carga positiva, o sea, oxidado. Y estos se atraen una vez formados por leyes físicas. Ese electrón más menos hace la diferencia en muchas cosas, como el caso de los metales alcalinos. En su forma elemental explotan en agua, pero en su forma ionizada no. De hecho, los necesitamos para vivir. Los iones formados se atraen por la ley de Coulomb, una ley que dice la fuerza de atracción eléctrica entre 2 cargas, ya sea de repulsión o de atracción, directamente proporcional al producto de sus cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, tal cual se comporta la gravedad. Esto implica que si separamos lo suficiente las cargas, esta fuerza va a ser cada vez más pequeña y llega un punto en que ya no se atrae, como ocurre con la gravedad, ¿no? Si te alejas demasiado de la Tierra, ya no sufres el efecto gravitatorio, empiezas a flotar. Hay cargas reales en coulombs para las partículas subatómicas, se pueden hacer diferentes cálculos con la ley de Coulomb. Y voy a agregar esto que no lo había dicho en sesiones previas. Hay ciertas condiciones para que se genere un enlace iónico. Habíamos visto la principal, que es que la diferencia de electronegatividad entre los átomos involucrados fuera igual o mayor a 1.7. Sin embargo, hay discusión. De hecho, su maestra primero les presenta 1.7 y luego más adelante se retractan y les cambia el valor y les pone 2.0. Es que es una discusión que tiene años, ¿no? Hay algunos autores que son más laxos, entonces consideran que tiene que ser mayor a 2.0, aunque son más los que respetan el criterio original, mayor o igual a 1.7. Les presento este otro para que lo tengan como referencia. Yo en lo particular utilizo el de acá. Sin embargo, pongo este porque su maestro lo refiere en un segundo momento. En el primero les presenta el 1.7, mayor o igual a 1.7, y luego después ella misma dice que es mayor a 2.0. Y están estas dos otras condiciones. Son interesantes. Para que se genere un enlace iónico, además de la diferencia de electronegatividad, tiene que haber energía de ionización y afinidad electrónica compatibles. Específicamente así, ¿no? La energía electrónica sea baja para el catión y alta para el anión, y lo mismo con la afinidad electrónica, baja para el catión, alta para el anión. O sea, baja para la parte metálica, alta para la parte no metálica. Esto se cumple a la perfección entre elementos del grupo 1A, grupo 2A, y los del 7A y los del 6A. ¿Sí? Ya, metales que se acercan más al bloque P, o sea, todos los del bloque B, no siempre cumplen estas condiciones. Y por lo tanto, a veces son iónicos y a veces covalentes. Habrá que hacer la diferencia de electronegatividad. Ok. La pregunta aquí es, ¿y qué es la energía de ionización? ¿Y qué es la afinidad electrónica? Pues bueno, son propiedades periódicas, junto con la electronegatividad. Igual este es un tema que se suele revisar en bachillerato. En caso de que tengas alguna deficiencia por ahí, este compendio, ahí van. Propiedades periódicas son comportamientos de los elementos que se repiten a lo largo de la tabla.
La tabla periódica se llama así por dos motivos. Porque tiene periodos, o sea, números cuánticos principales, y porque tiene propiedades periódicas. ¿Recuerdas las octavas de Newland? Como todos los dos se parecen, todos los re, todos los mi. Revisamos la electronegatividad. Ahora vamos a revisar energía de ionización, radio atómico y afinidad electrónica. Está chido es que la energía de ionización y la afinidad electrónica se comportan exactamente igual que la electronegatividad. O sea, crecen hacia la derecha y hacia arriba. Fácil. Lo único que es inverso es el radio atómico. Los átomos son más grandes conforme más a la izquierda y más abajo estén. Interesante, ¿no? Ahora, vamos a verlos separados. Empezamos con la energía de ionización. Bien. La energía de ionización tiene que ver con el efecto fotoeléctrico. Es uno de esos temas que les propongo revisar una vez que terminemos con fuerzas intermoleculares. ¿Alguna vez escuché una tontería monstruosa, colosal, y de una maestra? Ni siquiera fue una estudiante, una maestra. Y todavía se enojó conmigo porque la corregí en clases, ¿no? En junta. Yo con que a Einstein le dieron un premio Nobel por inventar la bomba atómica. No, no dar un premio Nobel por hacer un arma que destruye la humanidad, ¿no? Eso contradicto en términos. Ni siquiera le dieron un premio Nobel a Einstein para la relatividad, porque en su momento no se pudo probar. El premio Nobel, el único premio Nobel que se ganó Albert Einstein fue por el efecto fotoeléctrico, que tiene implicaciones tecnológicas increíbles, desde calculadoras hasta celdas fotoeléctricas, celdas solares. Einstein calculó, que cuando un átomo es sometido a energía, los electrones pueden absorber esa energía, aumentar su número cuántico principal y salir disparados del átomo, generando una corriente eléctrica. Este es el comportamiento general. Un átomo recibe energía, los electrones se estimulan, aumentan su número cuántico principal, se alejan lo suficiente del núcleo, ley de Coulomb, y cuando están muy lejos pueden salir disparados de ese átomo, generando una corriente eléctrica. Sin embargo, esto no es igual para todos los elementos. Resulta ser que la energía de ionización, la energía que se tiene que aplicar a un átomo para que sufra un efecto fotoeléctrico, cambia según el elemento. ¿Okay? Esta, si te acuerdas, se comporta igual que la electronegatividad. O sea, los elementos que están a la derecha de la tabla necesitan una cantidad mayor de energía para sufrir efecto fotoeléctrico. Mientras que los elementos que están a la izquierda, menos energía, sufren este fenómeno. O sea, los metales son más fáciles de inducirse. En los metales es más fácil inducirse el efecto fotoeléctrico. De hecho, la teoría de Einstein explica el brillo de los metales. Ahora, esto es congruente, ¿no? Porque si un elemento que está a la derecha, un no metal, por ejemplo, el flúor, roba electrones, pues sería contradictorio que los perdiera con facilidad. Si los roba, va a hacer todo lo posible para quedárselos. Necesitamos aplicarle mayor energía, una cantidad de fotones mayores, una energía con una longitud de onda menor a un no metal, para que pierda electrones a un metal. Bien. Dice aquí, en este cuadrito rosa, la energía de ionización se representa de la siguiente manera, ¿no? Tenemos el elemento A más I, que sería el potencial de ionización, energía de ionización, potencial de ionización son lo mismo. Eso va a generar la versión catiónica del elemento, claramente, y un electrón que sale disparado, ¿no? Esta sería la ecuación que define a la energía de ionización. Ahora veamos la gráfica. En el eje de las 10 tenemos el potencial de ionización en electronvoltios. Un electronvoltio es 1.60, dice la menos 19 joules. Y vemos cómo en los picos tenemos a los gases nobles. ¿Se dan cuenta? Mientras que en las partes de abajo, de los valles, están los metales alcalinos. Claro, la energía de ionización aumenta hacia la derecha. Siempre los gases nobles, y abajo de los gases nobles están los no metales, necesitan más energía, más potencial de ionización, más electronvoltios para poderse oxidar, para poder
perder ese electrón. Y los metales con muy poca energía de ionización se oxidan, sufren efecto fotoeléctrico. Ahora vemos que esta gráfica, aunque tiene este patrón de arriba en el pico, los no metales, abajo los metales, no metales, metales, no metales, metales, va decreciendo. ¿Sí? Porque la energía de ionización crece hacia la derecha y hacia arriba. De manera que si vamos aumentando el periodo, o sea, si vamos bajando en la tabla periódica, es menor la energía de ionización, ¿no? Aunque se mantiene el patrón de más energía para los elementos no metálicos. ¿Se entiende? Bien. Es interesante desde la perspectiva del enlace iónico, porque decía que para la acción no metálica la energía de ionización tiene que ser alta. Pues claro, ¿no? Porque si no, no se va a formar un anión. Y con cualquier energía se oxida, va a tener dos cargas positivas y se van a repeler. Y el enlace, por definición, es una atracción. Y para la parte metálica, la energía de ionización tiene que ser baja. Claro, ¿no? Para que no vaya a recobrar electrones. Hay que mantenerse en forma positiva. Ahora, tenemos otra propiedad periódica que es la afinidad electrónica, también llamada electroafinidad. Y también se comporta igual que la electronegatividad y que la energía de ionización. O sea, crece hacia la derecha y hacia arriba de la tabla periódica. ¿Sí? Ok. Esta es un poquito más abstracta. No inentendible. La afinidad electrónica es la capacidad que tiene un elemento, un átomo, en estado gaseoso, para capturar un electrón del medio. Queda menos de un minuto. Vamos a tener que cerrar y volver a ingresar a la misma aula. Porque se va a cortar aquí la videollamada en Zoom. ¿De acuerdo? Entonces cerramos y nos volvemos a conectar inmediatamente. Bien, si están viendo la presentación, regálenme un like, por favor. Excelente. Entonces, recapitulo. Estamos revisando propiedades periódicas, comportamientos de los elementos que siguen patrones en la tabla periódica. Electronegatividad, potencial de ionización y afinidad electrónica se comportan igual, crecen hacia la derecha y hacia arriba. El radio atómico se comporta a la inversa, crece hacia la izquierda y hacia abajo. La electronegatividad es la fuerza que tiene un átomo para robar electrones de valencia de otro. Está muy claro, ¿no? Ya lo hemos repasado varias veces. La energía de ionización o potencial de ionización es la energía necesaria para que un átomo sufra efecto fotoeléctrico, para que se oxide, para que pierda un electrón de forma física. Y se comporta igual que la electronegatividad, que es hacia arriba y hacia la derecha. ¿Sí? Condición para el enlace iónico, diferencia de electronegatividad mayor a 1.7. La parte no metálica tenga una energía de ionización alta y la parte metálica una energía de ionización baja, lo cual se cumple en elementos de los grupos 6A, 7A contra 1A, 2A. Y la tercera condición era que la afinidad electrónica también se comportara igual. Para la parte no metálica del compuesto iónico fuera elevada y para la parte metálica baja. Y repito, esto se cumple en elementos de grupo 7A, 6A contra 1A, 2A. O sea, halógenos y calcógenos contra alcalinos y alcalinotérricos. Tal cual su maestra lo pone en su documento. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se define, cómo se entiende la afinidad electrónica o electroafinidad? Es la capacidad que tiene un átomo de forma gaseosa
para capturar electrones en el ambiente. Recuerda que los electrones pueden estar viajando en forma de radiación, en forma de rayos beta, para ser precisos. En un ambiente rico en rayos beta, en electrones, o una corriente eléctrica tal vez, esta capacidad que tenga un elemento para capturar esos electrones se conoce como afinidad electrónica. Y es prácticamente la versión gaseosa en el aire de la electronegatividad, ¿no? ¿Qué elementos son buenos cachando electrones? Pues los no metales, los halógenos, ¿no? O sea, el flúor es un gandayota, le roba electrones a prácticamente todos los elementos y aparte es bueno agarrando electrones que van ahí en el aire libres, ¿no? En el ambiente. Ok. Vemos la definición como ecuación y esta es así, ¿no? Tenemos un elemento A más un electrón que está en el ambiente, en el medio, va a generar la versión aniónica de ese elemento, A menos, y va a liberar energía. Dije algo en la anterior, perdón. Voy a regresar. Observen cómo en la energía de ionización, la energía se invierte en los reactivos, ¿no? En la parte anterior de la flecha, y, ¿no? Potencial de ionización. Por eso se le llama que es un proceso endoérgico. Es un término similar a endotérmico, endergónico, ¿no? Son procesos que requieren energía. Mientras que la afinidad electrónica es un proceso exoérgico, así como exotérmico, exergónico. Es decir, que cuando ocurre, libera energía. Está acá, ¿no? Energía liberada después de que el electrón es absorbido. Vemos la gráfica, observamos lo mismo. Los picos corresponden a los no metales, mientras que los valles a los metales. ¿Todo esto para qué? A cuadrar con lo que su maestra propone como características para que se dé un enlace iónico. Diferencia de electronegatividad mayor o igual a 1.7 o a 2, dependiendo del criterio del autor. Afinidad electrónica y potencial de ionización elevados en la fracción no metálica y disminuidos bajos en la fracción metálica. Una vez más, esto se logra de forma natural en halógenos calcógenos, grupos 17 y 16, contra metales alcalinos de los grupos 1 y 2. ¿Sí? Vaya, no es contradictorio con lo que yo les había presentado en clases previas, pero ya tiene una capa más de la cebolla. Estamos a un poquito más de detalle, lo cual no me parece nada malo. Bueno, aquí pongo la electronegatividad. La electronegatividad, lo único que voy a agregar es que también se puede calcular, en caso de que ustedes no tuvieran la tabla de Pauling. Se calcula como el potencial de ionización más la afinidad electrónica, partidos por 2. La suma de las dos anteriores propiedades periódicas entre 2 te da la electronegatividad, en caso de que en alguna ocasión tengan que calcularla. Lo más cómodo es contar con la tabla de Pauling. ¿Sí? Vean qué bonita postal. Está ahí Pauling con unos eritrocitos todos curveados. Este señor descubrió uno de los primeros tratamientos para el paludismo, para la malaria. Son geniesas. Realmente, radio atómico, para cerrar este pequeño bloque de propiedades periódicas, resulta que no todos los átomos tienen el mismo tamaño. El radio atómico, también llamado radio iónico o radio covalente, dependiendo de lo que se esté evaluando, crece hacia la izquierda y hacia abajo. O sea, los elementos no metálicos, los átomos no metálicos son más grandes. Perdón, los átomos metálicos son más grandes que los no metálicos. Los metálicos son más grandes que los no metálicos. Y mientras más es el periodo, mayor es el periodo, también es más grande el átomo. Aquí tenemos 3 gráficas también interesantes. Vamos a ver. Primero, observamos que en la gráfica más grande, el comportamiento es inverso que veíamos en la afinidad electrónica y en potencial de ionización. O sea, los metales están en la parte superior y los no metales en la parte inferior. Los metales son más grandes que los no metales. También observamos que la gráfica, en vez de decrecer, como estaba en potencial de ionización y en afinidad electrónica, crece. Porque mientras avanza el periodo, más grande es el átomo. Vemos las gráficas individuales. Tenemos la primera, la de arriba, que dice que es la variación del radio atómico en el periodo 3.
todo el mundo vea su tabla periódica. El periodo 3 empieza con el elemento número 11, que es sodio, y termina con el 18, que es argón. ¿Sí? Entonces vemos que los metales son más grandes que los no metales. Por eso es que sodio tiene un radio atómico, en este caso medido en Armstrongs, mayor que el radio atómico del argón. ¿Sí? Conforme va avanzando, vamos avanzando en grupos en ese periodo, esto va disminuyendo. Porque el radio atómico crece hacia el lado metálico, por lo tanto decrece hacia el lado no metálico. ¿Sí? Ahora, la gráfica de abajo muestra lo contrario, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué hay un crecimiento? Porque no es por periodo, es por grupo. Tenemos el radio atómico, la variación del radio atómico en el grupo 1. De hecho, está familia, ¿no? Más bien son los metales alcalinos, no está el hidrógeno incluido. Vean cómo el litio es más pequeño y conforme avanzamos en el periodo hasta cesio, este es más grande, ¿no? ¿Me siguen? Se sigue respetando el patrón. Mientras más a la izquierda y más abajo está el átomo, más grande es. Lo vemos en las tres gráficas. ¿Por qué cesio es más grande que el litio? Porque está más abajo. ¿Por qué sodio es más grande que argón? Porque está más hacia la izquierda, es un metal. ¿Sí? Bien. Por eso en este diagramita que muchos de ustedes copiaron cuando vimos el enlace iónico, pues el átomo de litio está más grande, ¿no? Después del enlace se ve más pequeño porque pierde, en teoría, un orbital, ¿no? Lo vacía, más que perderlo, lo vacía. Pero de inicio se ve más grande porque es un metal. Los metales tienen átomos más voluminosos. De hecho, no hay una diferencia muy clara entre volumen atómico y radioatómico. La diferencia es en concepto, en definición. El volumen atómico es la masa atómica sobre la densidad, pero pues se viene comportando igual que el radioatómico, ¿no? Así como los elementos metálicos son los más grandes, también son los más voluminosos. Tiene sentido. Bien. Retomando, ideas que ya habíamos visto. Para que se dé un enlace iónico, tiene que haber proceso redox. La parte no metálica se reduce. Ya dijimos, elementos del grupo 6A, 7A con 1A o 2A. Diferencia de electronegatividad mayor a 1.7. La parte no metálica con alta afinidad electrónica, alto potencial de ionización y lo contrario en la parte metálica. En este esquema vemos un enlace iónico típico, formación de fluoruro lítico, litio con configuración 1s2, 2s1, de su electrón de valencia, se lo pasa al flúor, el flúor logra su objeto, llegando a configuración de neón, 1s2, 2s2, 2p6, y litio queda con configuración de helio. Litio logra su estabilidad con un dueto y el flúor con un objeto. Después de que pasa el enlace, el número de electrones es dispar con el número de protones. En el caso del litio hay un protón de más, por lo tanto queda ionizado. Y en el caso del flúor hay un electrón de más, por lo tanto queda ionizado. Y una partícula aniónica y una catiónica, dada su diferencia de carga, están a unas distancias suficientes, se atraen por ley de Coulomb. ¿Sí? Después de un enlace, todos los elementos adquieren configuración de gas noble, tanto en enlaces iónicos como covalentes. Eso no implica que se conviertan en un gas noble. Para convertirse tendría que cambiar su valor de Z, su número atómico. Y eso solamente ocurre en procesos nucleares, reacciones de fusión, que no son compatibles con la vida ni con un matraz. Veíamos que un enlace se puede representar por los diagramas de Lewis o de Lewis, con puntos, ¿no? Para no andar pintando orbitales de Rutherford. Los enlaces iónicos son interacciones eléctricas. Algunos discuten si realmente son enlaces o no. Para fines, los vamos a tomar como que sí. Un enlace entendido de una manera distinta a los covalentes. Las moléculas iónicas cristalizan con gran facilidad, dado que en un cuerpo donde se generan estos enlaces tenemos un montón de iones, ¿no? Entonces el catión de una molécula puede interactuar con el anión de otra y
así, ¿no? Generando redes que forman cristales fácilmente. También las moléculas orgánicas pueden cristalizar, pero no tan fácil. Su maestra incluye en su resumen algunos tipos de cristales, los refiere. Y yo también estoy presentando algunos. La verdad es que hay muchísimos. Dependiendo de su forma, pues van tomando clasificaciones. Pueden ser isométricos, hexagonales, ortorrómbicos, monocíclicos, tricíclicos. Hay muchísimos. Es todo un área de la química, estudiar la cristalografía, ¿no? La formación de cristales. Les sugiero que hagan algún día, si es una oportunidad en un laboratorio. Es raro que luego coincidan. Si llega a pasar, y en su laboratorio de química tienen un microscopio óptico, microscopio cualquiera con los que se ven bacterias, células, agarran un pedacito de cloruro sódico y venlo al microscopio. Quiten la muestra y luego uno de cloruro bárico. Todas las sales que tengan ahí a disposición, véanlas al microscopio. Van a observar que con un microscopio óptico van a diferenciar diferentes cristales, ¿no? Van a diferenciar tipos distintos de cristales. Se ve genial. Son cosas que luego no se te ocurre hacer. Y es una práctica muy sencilla y muy bonita. No vas a ver moléculas, no es un STM, no es un microscopio de tonelaje electrónico cuántico. Vas a ver cristales. Pero a ese nivel de organización es posible distinguir la morfología. Te lo recomiendo. Si puedes hacerlo, es una experiencia que vale la pena. Así, ahí el pequeño detalle pegado, negro de que no saben usar un microscopio y no hay nadie que los enseñe. Va a estar Javier, sabe, piden la asesoría, no es tan difícil. Estos cristales pueden ser de diferentes proporciones. Hay unos monstruosos como estos en Chihuahua, en las cuevas de Naica. Las moléculas iónicas se disocian en agua, ya lo habíamos dicho. Su maestro también lo propone en su documento. Es decir, una vez se mezclan con un solvente polar, como el agua, estos iones se separan. No quiere decir que el enlace se revierta. El electrón no se le regresa al metal. Simple y sencillamente los iones se ven interrumpidos, rodeados por moléculas de agua y por lo tanto la distancia entre ellos es mayor, ¿no? Y la fuerza de atracción menor. Es curioso, interesante, útil, entender que la parte del agua que es positiva siempre se orienta hacia el anión, y viceversa, ¿no? La parte del agua, el polo negativo del agua es el que solvata el catión. Las sales en agua tienen dos propiedades. Los compuestos iónicos en agua tienen dos propiedades que también su maestra refiere. Número uno, son neutros. Su pH es neutro porque no son ácidos ni bases. Y segundo, conducen la electricidad. Y muy bien. También hay una práctica que ojalá algún día puedan hacer, un circuito eléctrico que pueden introducir en un frasquito con agua. El circuito eléctrico lo conectan con una clavija y hay dos cables peloncitos. Cuando juntas los cables se cierra el circuito, se prende la bombilla eléctrica, un socket. Separas los cables, los metes en agua y el socket, la bombilla, si acaso se prende de una manera muy tenue. Le vas agregando sal de mesa y mientras más sal hay, mientras mayor es la molaridad, mayor es la conductividad. Llega a un punto incluso en que el filamento de tungsteno de la bombilla se funda. Si les interesa, lo podemos hacer aquí. No creo que sea la cosa más divertida del mundo. Puedo poner una mesa y yo lo hago enfrente de ustedes y lo comprueban. Lo ideal sería que lo hicieran en vivo. Bien, estos iones se pueden atraer con un circuito eléctrico. Se generan los famosos ánodos y cátodos, que son los electrodos. Les decía en una ocasión pasada, es un error común de novatas, confundirlos. Suelen decir que el ánodo es el electrodo negativo, que los aniones son negativos. La verdad es que el ánodo se llama así porque atrae a los aniones. Y si reflexionamos la ley de Coulomb, la única forma de que un anión sea atraído es con una carga positiva, ¿no? Por lo tanto, el ánodo es el positivo y viceversa. El cátodo no es el positivo, sino el negativo, que atrae a los cátones. Por eso se llama así. Otro concepto que su maestra incluye en su resumen es el concepto de valencia iónica o estado de oxidación.
Es un concepto que se deriva del enlace iónico, aunque se termine usando en todos los enlaces y en todas las moléculas. Lo más seguro es que tú lo hayas revisado en bachillerato cuando viste el tema de nomenclatura, ¿no? Para saber si era un óxido ferroso o un óxido férrico, un cloruro hipervanádico o un hipovanadioso. Tienes que ver la valencia del elemento. ¿Sí? ¿Qué es esto de valencia? ¿Qué es esto de estado de oxidación? ¿Es lo mismo que electrones de valencia? No. Relacionado, no. Lo podemos entender como un número que nos indica cuántos electrones va a ganar o va a perder un elemento para estabilizarse. Los elementos que tienen valencias positivas se entiende que se oxidan. Y los que tienen valencias negativas se entiende que se reducen. Por eso es que en la tabla periódica los metales tienen valencias positivas y los no metales principalmente negativas, aunque llegan a tener positivas cuando interactúan entre ellos, ¿no? Porque aunque sea un enlace covalente, siempre tiene que haber cargas eléctricas a algún nivel. ¿Estamos? Bien. No sé si te has preguntado esto, ya que sabes configurar. ¿Cómo se explican las valencias en configuración? Por ejemplo, el hierro, ¿no? Ve tu tabla periódica, elemento número 26, hierro. Valencias posibles, +2 y +3. Por eso existe un óxido ferroso y un óxido férrico, un sulfato ferroso, un sulfato férrico, ¿no? Dependiendo de la valencia que esté usando el elemento. Ok, ¿y cómo se explica esto? Tú dijiste, profe, que la valencia positiva indica oxidación. La configuración del átomo de hierro es la que está en pantalla, ¿no? La puedes seguir en tu tabla periódica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Hasta 4s2 es calcio. Nos faltan 6 para llegar al 26, 3d6. ¿Sí? Electrones de valencia, 2, los de 4, ¿no? Bien lo dijo Javi al inicio de la sesión, los que tienen el número principal n mayor. Ok, entonces, si ese es el número de electrones de valencia y las valencias positivas indican los electrones que se van a perder, tiene mucho sentido. Hay 2 electrones de valencia, el hierro tiene valencia +2, ¿no? Pero también tiene valencia +3. ¿Y esa cómo rayos se explica? Bueno, para esto existe un principio llamado principio de orbitales semillenos y orbitales vacíos. Es una variación de la ley de Hund que aplica para iones. Para que un ion sea estable, hay 2 posibilidades. Que tenga orbitales totalmente vacíos o que tenga orbitales semillenos, o la mayor cantidad de orbitales, o mejor dicho, todos los orbitales en una forma. Entonces, una de las posibilidades del hierro para estabilizarse es perder los 2 electrones de 4s y tener valencia +2. Sin embargo, cuando pasa eso, observamos que en 3D tenemos todos los orbitales semillenos -1. ¿No? ¿Cuál sería la siguiente forma de estabilidad iónica? Hay 2 opciones, perder todos los de 3D, lo cual requiere mucha energía, o poner todos los de 3D semillenos. Es decir, quitar este de aquí, ¿no? 3D1 lo tenemos con 2 electrones, pues quitamos 1. Obviamente junto con los de 4s. Dicho de otra manera, un átomo de hierro puede perder los 2 electrones de 4s, oxidarse 2 veces y tener valencia +2, o puede perder esos 2 +1 de 3D y tener valencia +3. ¿Cuándo uno y cuándo otro? Depende con quién se junte y en qué condiciones. Es el rollo con las valencias, ¿no? ¿Cuándo se forma cloruro férrico y cuándo cloruro ferroso? Dependiendo de las condiciones del ambiente, las condiciones de reacción, la energía, catalizadores, etc. Y eso lo van a ir viendo, supongo, en los próximos 5 años. Ingenieros, ingenieras en formación, ¿no? Esto es un curso introductorio, pero todo este tipo de fenómenos los van a tener que entender y explicar. ¿Me siguen? Mismo caso con el vanadio. El vanadio tiene valencias 2, 3, 4 y 5. O sea, puede perder sus 2 electrones de valencia, que son los de 4s. Pero también puede perder los 2 con 1 de D3, los 2 con 2 de D4 o los 2 con los 3 de D5. Sea como sea, cumple el principio de orbitales semillenos o orbitales vacíos. Bien, esto es multifactorial, como ya dije. Hay muchas variables ambientales que determinan cuándo se da uno u otro caso. Es una cuestión de casuística, ¿no? Hay que estudiar cada átomo por separado.
Si no me creen, métanse a Google Académico, Scholar Google, y busquen artículos de investigación sobre valencias del elemento que les apetezca. Van a encontrar artículos bien punks donde hacen experimentos muy complicados y meten estadística, nomás para determinar, oye, el átomo de vanadio, cuando lo pones en un ácido con H y le metes descargas eléctricas de tal magnitud, adquiere esta valencia, ¿no? Ok, están evaluando el efecto de ciertas variables ambientales sobre la oxidación o el movimiento electrónico en un elemento tal. No hay patrones, pues. Todo esto depende de muchas variables. En fin, otra cosa que su maestra incluye en su resumen son las características de las moléculas iónicas o inorgánicas de las sales. Ya dijimos, es una parte metálica más una no metálica. Los enlaces son iónicos. Los puntos de fusión y de ebullición son altísimos. Es complicadísimo que tú fundas sal en tu mano, ¿no? Lo comparas con una molécula covalente, como el chocolate, lo puedes fundir fácilmente. Pero sal no, es una molécula iónica. Primero se funde tu piel y tus músculos antes que la sal. Además, también tienen puntos de ebullición muy elevados. Y esto se debe a las fuerzas que los atraen, ¿no? Son fuerzas muy intensas. Es difícil separarlos para que cambien de estado de agregación. Sabes que cuando un sólido pasa a líquido o un líquido pasa a gas, lo que pasa es que las moléculas que constituyen el cuerpo se mueven más rápido, ¿no? Aumenta su cinética. Pero para eso necesitas despegarlas primero. Entonces, dada la resistencia que genera el enlace iónico, los puntos de fusión y ebullición son elevados. Y además, como ya dije, todas las moléculas iónicas en agua producen electrolitos, cosa que no hacen los covalentes. En el experimento que te refería, puedes poner un vasito de agua, meter dos cables, conectarlos a la toma de corriente y con un socket, una bombilla, y si le echas azúcar, por más que le agregues, no conduce. El azúcar, la Coca-Cola, no conduce la electricidad. Bueno, la coca por el ácido fosfórico, por la glucosa, por la sacarosa, no. En cambio, si tú agregas una sal, que sea, la conductividad es elevada. En resumen, moléculas iónicas son moléculas que generan electrolitos, que tienen puntos de fusión y ebullición muy elevados, que tienden a ser pequeñas en comparación a las moléculas covalentes. Son moléculas que tienen una fracción catiónica metálica y una fracción aniónica no metálica. Para que esto se cumpla, el no metal tiene que tener potencial de ionización y afinidad electrónica elevada, y el metal, lo contrario, potencial de ionización y energía y afinidad electrónica bajas. Y además la diferencia de electronegatividad entre ambos elementos tiene que ser mayor o igual a 1.7. ¿Sí? Bien. Todo esto, si te das cuenta, fue enlace iónico, el que habíamos revisado, pero adornado, complementado con algunas ideas que tu maestra propone en su resumen. Nos acabó el tiempo. Mañana podemos hacer lo mismo para el enlace covalente, introducir las ideas que están en el resumen que tu maestra fabricó y luego pasar a fuerzas intermoleculares. Que siempre propongo al inicio de sesión una meta muy alta. Me gusta trabajar así con metas elevadas. Vaya, hasta aquí llegamos. No podemos avanzar más. Mañana ese es el plan. Tratar de sacar el tema de enlaces covalentes con las ideas nuevas, con los complementos de su archivo, y luego pasarnos a fuerzas intermoleculares. Ojalá y mañana lo logremos, si no sería hasta pasado mañana. Y ya después de eso, si ustedes gustan, podemos tener la clase Frutti de mecánica cuántica. Problemas de ecuación de Rydberg, como el que viene en su examen, principio de incertidumbre de Heisenberg, modelo de Schrödinger y demás. ¿Va? Bien, pues aquí dejamos. Gracias por su tiempo. Si están interesados, interesadas, nos vemos mañana. Chao. Gracias, Luis. Nos vemos. Que sueñen con enlaces.